Estoy en Eslovenia y saludo con afecto. Algunos peregrinos italianos han venido a vernos. Uno de ellos salió a las 5 de la mañana para estar aquí hoy. Son testimonios preciosos que animan mucho al pequeño resto, precisamente formado por testimonios como este de nuestro hermano. No diré el nombre para respetar su privacidad, que ha salido esta mañana a las 5 de Italia para venir aquí y asistir a la misa de Fray Celestino, y luego estar aquí con otros fieles para asistir a santos e café. Bendigo de corazón a los fieles que han venido. Creo que ellos también habrán hecho sacrificios para estar aquí. Y aquellos que quisieron venir pero no pudieron. Me han dicho que algunos no pudieron asistir. Alguien más, por cierto, asistió a la misa del fraile Celestino, pero al ser día laborable y tener que irse a trabajar, no pudieron quedarse para los dulces y el café. Hoy es la fiesta litúrgica de San Pablo, ermitaño, un monje del desierto que se alimentaba de cosas esenciales y vivió hasta más de 100 años. Y también fue amigo de San Antonio, abad, el que se considera el primer monje del desierto, y también la memoria de San Mauro. Hemos comenzado el primer día de la novena por Rusia. ¡Caramba! ¡Qué pesada es esta novena! No digo más. No digo y no puedo decir más. ¡Qué pesante es esta novena! Quiere decir que va al grano. Y esto me hace comprender que entonces es realmente así, que debemos, como se dice, concentrarnos no en la cháchara periodística. Porque hay quien quiere especular con la dramática situación de la iglesia. ¿Saben cómo cuando hay un moribundo y ya llegan las empresas de pompas fúnebres, llegan los inspectores de las empresas de pompas fúnebres, o sea, aquellos que, como la persona se está muriendo, dicen, ofrecemos todos los servicios funerarios a los que aún viven? Pero veo que hay quien especula así. No digo nombres, pero no es difícil de entender que 3, 4, 5, 6, 7, no sé cuántos puedo contar, solo nosotros estamos trabajando verdaderamente por el bien de la iglesia. Luego, si se ha creído o no, el Padre Eterno lo sabe todo. Con la corona del rosario que tenemos en la mano, seguimos adelante. Claro, con cierto dolor, porque lo que ha ocurrido últimamente, en el último año, está creando confusión. También la historia del Padre Navidad y Santo Nocito está creando una gran confusión. La gente se pregunta, ¿por qué no se une al grupo? Pero ¿cuáles son las razones de esta desintegración? De acuerdo. En fin, lo que quería decir es esto. No es que haya quien especule con la situación dramática. En la iglesia hay quien quiere sacar provecho, quien quiere tener su propio nicho de existencia. La línea está interrumpida. Sta creando una confusione immensa tra la gente, perché la gente si chiede ma perché non si unisce al sodalizio? Ma quali sono i motivi di questa disgregazione? Vabbè, comunque quello che volevo dire è questo, non è che c'è chi specula sulla situazione drammatica nella Chiesa, c'è chi ci vuole guadagnare, chi vuole avere il proprio Al extranjero vamos. baino di Decía pues que la situación es dramática en la iglesia y hay quien especula con ello. Cuidado con los especuladores, con los inspectores de las pompas fúnebres de la Santa Madre Iglesia que llegan cuando el cuerpo místico de Cristo, aunque sea en un pequeño resto, aún está vivo y coleando. Entonces ayer comenzamos esta novena. No sé cuántos se conectaron, pocos o muchos, espero muchos, no quiero saberlo, no me interesa. Pero hoy continuamos. Invito a los fieles del pequeño resto no italiano, sobre todo del este europeo, donde de alguna manera no es todavía este, pero casi sí. Diría que sí, estamos en Eslovenia hoy y ahora iremos entre Hungría y Rumanía a unirnos a esta oración por Rusia, a este rosario que estamos rezando por Rusia. No hay nada que el diablo tema más que la oración. Recuerden esta mi palabra, que es conocida, pero es bueno tenerla siempre en cuenta. Convirtamos los días en oración. No hay nada peor para los demonios que la oración. Lo que el diablo quiere hacer no es perturbar la charla. De hecho, podría aportar pruebas. La facilita, promueve. Porque a él la charla del diablo no le importa. Incluso quien dijera la verdad,
pero donde hay oasis y clubes que denuncian la dramática situación en la iglesia, pero no hay rosario. Pues, hay desprecio por la oración, ¿entiendes? Existen enclaves laicos que creen resolver los problemas de la iglesia. Las promueve esas cosas. Y en cambio, ataca frontalmente a las realidades que rezan. O las seduce. Me das aire y suciedad. No sé si los videntes sí o no. Creo que no. Pero no, well. No sé si los videntes sí o no. Hablamos de los 6 videntes, tanto de los 3 que afirman seguir viendo a la Virgen María cada día, Marija, Vika e Iván, como de los 3 que la ven una vez al año, Ivanka, Jacob y Margiana. No sé si Margiana sigue viéndola cada 2 del mes, pero ya no es público. Esto no lo recuerdo. De cualquier manera, el diablo como ha atacado a Medjugorje de todas las maneras posibles. Ahora es noche Medjugorje, porque Bergoglio y la falsa iglesia la han conquistado. Atención, atención, el diablo no se detiene, así que hay que resistir con el rosario. Es el arma que lo detiene. ¿Habéis oído hablar del rosario de Medjugorje, por casualidad? Decidme, ¿se habrá olvidado la Virgen? No quiero ser polémico, pero a mí esos mensajes se lo digo con todo el respeto a quienes, estoy hablando de mí, para quienes en cambio, esos mensajes les parecen agradables y... Sí, sabéis, un llamamiento genérico a la oración, pero otra cosa es decir rezar el rosario, porque es lo que el diablo teme. Hoy, la única arma disponible para combatir al diablo es el rosario. Entonces, esta tarde nos vemos a las 5, me parece, para el segundo día de la novena. Conectaos todos. Miren que yo ayer hice, no lo digo para lucirme, lo digo para animarlos a todos ustedes. Es decir, que yo ayer hice enormes sacrificios para rezar ese rosario. Quiero ser muy claro con vosotros. Necesitaba ir al baño porque llevaba 3 o 4 horas en el coche. Pero como llegamos a Ljubljana a las 5 en punto, justo a las 5 en punto, yo tenía una sed terrible. ¿De acuerdo? No lo digo para lucirme, lo digo para animaros a todos vosotros, queridos hijos. Tenía una sed inmensa. Sobre todo, tenía muchas ganas de ir al baño. En todos los aspectos, pero no podía. Y le dije a la Virgen, te lo ofrezco con amor. Ese rosarios de ayer de verdad que me pesaron mucho. Luego también tenía algún dolor, en fin, para decir que podemos hacer sacrificios conectados todos a las 5, porque ahora más que nunca he entendido que esta novena es preciosa. No sé qué podrá significar, pero si es verdad que somos nosotros, el catolicismo romano del que, como hoy diré, habló Benedicto XVI. Evidentemente, talks. He tenido que rezar, porque según ustedes Dios escucha la oración de los Bergogliani. Hoy que fui ayer por la noche a hacer la compra, porque para ahorrar comemos en la habitación, a menos que el desayuno esté incluido en el precio, y ahora ya que estamos cogemos también cosas para llevar, que nos servirán como dulces durante el viaje. Además, están incluidos en el precio. No es un robo. Ayer, volviendo de comprar algo de comida, cogí una salchicha grande así, vi en el transcurso de esta calle principal, no sé si es una vía principal, una iglesia, años 70, católica. Pensé, aquí dicen misa, ¿no? El Señor no escucha esas celebraciones, no llegan al cielo. Entonces Dios espera nuestra oración. Es decir, hago un llamamiento a los fieles del pequeño resto. Si tenemos claro que somos nosotros, la resistencia católica, porque no nos hemos contaminado con la falsa iglesia de Bergoglio, la iglesia satánica, masónica, satanista, debemos rezar mucho por el mundo entero. Debemos convertirnos en oración, hijitas queridas, pasar los días y las noches en oración. Siempre me impresiona, yo sé por qué, la historia de Monseñor Fulton Sheen, que estuvo ingresado por un fortísimo dolor de espalda, no podía moverse. Fue nombrado obispo en una sala con otro paciente en Estados Unidos. Y aquel no sé si blasfemaba, pero se desesperaba porque tenía dolores. Entonces Monseñor Fulton Sheen cuenta que le dijo al Señor, Señor, te prometo que rezaré y no me quejaré. Si tú lo calmas. Ese se calmó y él tuvo todo el dolor de la noche, pero oró. Mira, debemos rezar, lo demás son habladurías. Y se puede transformar esta charla, ¿cómo decirlo? Ahora, hoy, en traición. En fin, aquí estoy,
Los espero para esta cita apreciada de las 5 del segundo día de la novena por Rusia. Anoche hubo catequesis sobre el prólogo, la segunda parte. No sé si pudieron seguirla. Está disponible en la lista de reproducción de Radio Domina. El mío, aquí está. L'Aquila y el Sol, mi libro, el prólogo, segunda parte. Llevará un poco de tiempo. El prólogo porque naturalmente es una obra, los primeros versículos del Evangelio de Juan. Los primeros 18 versículos son una obra maestra. De todas formas, los remito a eso. En cambio, esta noche, como saben, a las 9 de la noche es miércoles. Hay el miércoles bíblico. El comentario del Evangelio del próximo domingo con Don Enrico. Ahí está el mensaje. Compartan, compartan, compartan. Pronto podré comunicarles las próximas citas en Italia, naturalmente las dos más importantes, ya las conocen. Domingo 2 de febrero, fiesta de la presentación del Niño Jesús en el templo, la Candelaria. Estaremos en Milán a las 3 de la tarde. Y luego martes 11 de febrero, fiesta de Nuestra Señora de Lourdes. A las 6 de la tarde estaremos en Verona. Recuerdo lo que dije, me parece que fue ayer o anteayer. El otro día, en misa el domingo, en un radio de al menos 150 kilómetros. Si no hay problemas estructurales, hay que ir si hay un sacerdote del pequeño resto que dice misa. Esto era muy importante de decir. Estoy de viaje, estoy en Eslovenia, hoy han venido un par de fieles, qué bonito esto. Fíjense que en todas partes así, ya lo he contado otras veces. Cuando fui a Brasil, Brasil no es Eslovenia. Eslovenia está pegada a Italia y ya es otra realidad, pero si uno viene de Sicilia, aún más, si es de Friuli. Friulanos y eslovenos, bueno, en definitiva, pero sicilianos y eslovenos ya cambia. Pero si vas a Brasil, estás al otro lado del mundo. Recuerdo haber organizado un momento de oración y vinieron. A este respecto, me gustaría pedir a mis colaboradores que me den el texto de un correo electrónico que llegó de Australia. De Australia, que probablemente es uno de los países más lejanos de aquí. ¿Cuántas 25 horas avión? ¿Sí? Unos 25. Tenemos fieles del pequeño resto de Australia. Saludo a Cristina y a su marido, por ejemplo, y también a los demás. Ayer, los colaboradores me enseñaron un mensaje procedente de Australia. Pues decía así, no diré quién. Espero que estos correos te encuentren bien. Está dirigida a mí. Busco ayuda para hallar un sacerdote en Australia. Es decir, tenemos un Padre Santo Nocito a 200 kilómetros de una pequeña Nazaret que espera que lo llamen para decir misa. ¿Quién lo llama? ¿Los fieles del pequeño resto? A pesar de Don Minutello y de los sacerdotes, en la peña en Allroads luego está Don Enrico. No entiendo qué hay detrás de todo esto. En fin, esta persona de Australia me pregunta, imagínense mi trabajo, porque soy un hombre como todos los demás. Es más, diría que peor que todos, peor situado que todos. Pero debemos afrontar todo esto, ayudar al Señor y al Papa Benedicto XVI con Juan Pablo II y 2 testigos del Cordero a seguir adelante. ¿Dónde encontrar un sacerdote en Australia que no esté en comunión con Bergoglio? Es un hombre, ¿eh? Dios te bendiga y te doy las gracias por adelantado por cualquier ayuda que puedas darnos. Entonces respondí, Ave María, lamentablemente no conozco a ningún sacerdote. Con el Papa Francisco, pero espero algún día celebrar los sacramentos también en Australia, si Dios quiere. Respuesta de ayer. Buenas noches y muchísimas gracias por el mensaje. Sería un inmenso placer tener el privilegio de recibir la visita de un sacerdote fiel de esta parte del mundo. Eso es lo que me conmovió, porque no dijo tu visita. Para decir que no hay, como dicen los desgraciados enemigos, personalismos, está claro que yo soy la guía, está claro que yo fui el primero, está claro que tengo carisma. No es que uno pueda hacer como si nada, lo debe decir, porque si no, hipócrita. Pero el tal no dice que sería un inmenso placer tenerte, sino que sería un inmenso placer tener un sacerdote fiel. Qué hermoso desde esta parte del mundo. Esperemos que sea la voluntad de Dios. Te pido humildemente el gran favor de hacérmelo saber. Si alguna vez piensas venir a Australia, o si por divina providencia conoces a algún sacerdote fiel a quien puedas pedírselo de nuevo, porque hay gente que no está con Bergoglio. Y aquí los sacerdotes se salvarán. Yo no entiendo a estos sacerdotes, me enfado.
Se quedan en la rectoría, deprimidos, van al psicólogo. ¿Sabes estas cosas? Van a tratarse con psiquiatras porque tienen las iglesias vacías, no saben cómo pasar el día. Y luego tenemos fieles de Australia que nos piden ayuda. De verdad, miren, es una situación terrible la que estamos viviendo. Como dijo el cardenal Caffarra, empezar de nuevo. Esto era para decirles a qué niveles estamos, en qué punto de la situación nos encontramos. Vamos, de viaje. Lo último antes de pasar al episodio de hoy, estamos de viaje hacia Rumanía, que no está tan lejos. ¿Entendido? Cuando decía de Rumanía, como tenemos muchos en Italia, incluso en Sicilia, hay muchísimos rumanos. Uno imagina que está cerca. ¿Pero qué hay cerca? Desde aquí, desde Ljubljana, aún son 6 horas, 5 horas aproximadamente hasta Budapest. Y desde Budapest a Cluj-Napoca hay otras 7 horas aproximadamente, o quizás incluso más. En fin, vamos, porque hay un buen grupo. Esta es una petición que me gustaría hacer. Ahí está, ahora lo emitimos. Mientras tanto, el vídeo, la aportación movie. Sobre la invitación en idioma rumano, al pequeño resto de idioma rumano presente en Rumania. Y además les digo una cosa más. A Cluj-Napoca sono altre 7 ore circa, o forse anche di più. Insomma, però andiamo perché c'è un bel gruppo. Questo è un appello che vorrei rivolgere. Eccolo lì. Adesso mandiamo in onda intanto il video, il contributo movie sull'invito in lingua rumena al piccolo resto di lingua rumena presente in Romania. E poi vi dico una cosa Ora Italia per capire i credenziati di Micurest di Romagna. Para reservar información, contacte con el número que aparece después de las 5 de la tarde. Pero, primero con María, adelante con María. Yo he demostrado que mienten, yo lo he probado, ¿no? Los daños del programa son incalculables. ¿Quién? Pero yo digo salvarán sus almas. He demostrado lo que dicen, falso, ¿no? Por el amor de Dios, que no tenga dones, o si los tiene, que se los guarde para sí. Victoria, hay una mujer que guía a los fieles cuando no hay sacerdote. Este es mi mensaje. Pero en otras naciones debería comenzarse espontáneamente a pensar en una figura que trabaje como trabaja don Minutella, como trabajan Fray Celestino, don Enrico, don Pavel, don Ramón y don Joanese. Por caridad de Dios, que no tenga dones, o si los tiene, que se los guarde para sí. Una mujer con los pies en la tierra, práctica, como la querida hija Carmen Victoria, me parece que se llama así. Con su hija, que mantienen unidos como pueden este pequeño resto en Rumania. Porque los sacerdotes no siempre pueden ir, más bien, y entonces los fieles sufren por la falta de sacerdote. Pero si hay una figura que los mantiene unidos, esto puede suceder en Brasil, en Argentina, en Francia, en España, en Rumania, en Eslovenia, en cualquier lugar en Italia. No, porque tenemos referentes regionales y allí está lo bueno, que los sacerdotes continuamente se mueven. Pero en otras naciones habría que empezar espontáneamente a pensar en una figura que trabaje como trabaja don Minutella, como trabaja Fray Celestino, don Enrico, don Pavel, don Ramón y don Joanese. ¿Vale? Es decir, mantener unidos y hacer un valioso trabajo de difusión de la verdad en la lengua nacional. Mira, esto era importante decirlo. Bien, ahora veamos el episodio de hoy porque es muy decisivo. Mientras repito, ya ha pasado la publicación de esta tarde. Reitero el segundo día de la novena con la dirección, pero nosotros decimos, Padre, ¿pero la novena qué prevé? El rosario. Una novena del rosario. ¿Qué más debería pedir? Por la Virgen y su oración. Aquí tiene por favor dirección si hay el anuncio, mostrar la cita, aquí está. De esta tarde, novena por Rusia con don Minutella a las 5 de la tarde. Vamos al programa de hoy. El título es La profecía de Benedicto XVI. Es el riesgo de tradirlo. Empecé este episodio hablando de esta novena por Rusia y creo que la Virgen me lo pidió, mientras viajo para que comprenda la importancia del sacrificio.
porque a mí, durante los momentos históricos decisivos, la Virgen pidió una novena de oración y renuncia. ¿Os acordáis? No solo de oración, sino también de renuncia. ¿Cómo es que todo cambia mañana? Los horarios, idiomas, fronteras. Esta novena justo desde ayer, por ejemplo, 7 horas en coche y esperaba acabar el rosario para ir al baño. ¿Y cómo irá hoy? Y mañana aún peor, porque hay cambio horario, los idiomas cambian, hay que hacerlo peor. ¿Cómo es posible? Prácticamente para mí esta novena, en su mayor parte con Fray Celestino, transcurre de viaje. ¿Por qué la Virgen no lo pidió en Italia? La profecía, por mí y los celestiales, un mensaje para todos. Cada vez más se está presentando el riesgo de que Benedicto XVI se sea traicionado, incluso por personas inesperadas, incluso a quienes puedan ayunar, pero la renuncia alimentaria como ofrenda a la Virgen. Riesgo de traicionarlo. Cada vez más se está presentando el riesgo de que Veneto, si existe, sea traicionado incluso por personas inesperadas. Llevando conmigo inmediatamente la corona del rosario, la consagración a la Virgen, y estaba solo. En Milán éramos 20 personas. Yo creo que nunca he sido un charlatán, creo, y demuestro cómo, porque desde el principio las Sorine conservan un símil que cuando yo muera probablemente será considerado una reliquia, si es verdad lo que estoy haciendo. Es el maletín que yo, aún siendo párroco, llevaba conmigo a misa cuando comencé mis primeros viajes, noviembre de 2016, por toda Italia. Es decir, predicaba, pero iba entre la gente, relacionándome desde el principio con los fieles de la primera hora. Lo puedo testificar, ellos ya saben llamar, los fieles de la primera hora pueden dar fe. Llevando conmigo de inmediato la corona del rosario, la consagración a la Virgen, y estaba solo. En Milán éramos 20 personas. Veneto siempre ha sido un poco diferente porque allí iba para vincularme enseguida. Muchísima gente, ha habido muchísima gente, en Verona, en Véneto. Pero en el resto de las regiones hizo falta, todas las demás regiones, más tiempo, porque en Véneto fue diferente. No sé decírtelo, o sí lo sé, pero no lo digo. Y entonces entré en escena. No basta con las palabras, pero al menos la charla, de alguna manera, en las redes sociales sobre quién cree salvar la Iglesia a fuerza de proclamas periodísticas u otras iniciativas de tipo jurídico, de abogados que intervienen, rezan. ¿Esta gente reza? Rezan al menos 4 o 5 horas al día. Si no lo hacen, mejor que salgan. Porque si pueden empezar bien y luego el diablo se lo juega. Háganlo ustedes pequeños restos con Don Minutella, que nosotros salvaremos la Iglesia con las peticiones. No le creen al diablo. No lo creen. No lo creen porque no experimentan el poder de la oración. Háganlo ustedes. Háganlo. Resto con Don Minutella. Nosotros salvaremos la Iglesia con peticiones. Haced vosotros estas cosas tan triviales. Pierden el tiempo con el rosario. Él habla con la Virgen. Alguien dijo eso, ¿no? Hago mis mejores programas conduciendo. Entonces, pero si la charla fuera buena y llevara a una solución común, entonces en el límite está bien. Los habladores pueden ayudar. Las cartas de Juan y Pablo a los Corintios, donde ambos apóstoles, como autoridades principales, nos hablan de... Y finalmente hoy, en el programa de hoy, que se conecta con el de ayer, porque el de ayer fue muy importante. Ayer los programas los hago cuando estoy en el coche. Que se corta la línea, que hay problemas. Ayer cité 2 textos bíblicos del Nuevo Testamento. La segunda carta de Juan y la primera carta de Pablo apóstol a los Corintios, donde claramente uno y otro estamos hablando de autoridades apostólicas de primer orden. Es decir, estamos en presencia de la tradición apostólica. Dicen, echen fuera a aquellos que son apóstatas, idólatras. No dice San Pablo, no comáis con los idólatras. Si los tienes en casa, ¿qué haces? ¿No los invitas? Bueno, paciencia. Pero Pablo se refería, como saben, seguramente a la celebración eucarística, al alimento eucarístico. Quien no mantiene la doctrina, lo vemos hoy en la falsa iglesia que la cambió. ¿No ves todo esto?
Porque el apóstol Juan dice a los cristianos, a aquellos que traicionan, a aquellos que no conservan la doctrina. Así lo dice Juan, ayer lo vimos. Quien no conserva la doctrina no tiene a Dios. Quien no conserva la doctrina, y hoy lo vemos, que la falsa iglesia bergogliana ha cambiado la doctrina, ya no la ha conservado. No tiene a Dios. La tradición apostólica apoya a Minutella. No asistan a misas con herejes, ni entren a sus iglesias. Y aquí, no recibirlos en casa sigue siendo un aspecto doméstico. Pero no los saludéis. Probablemente se refiere al saluto litúrgico, lo scambio di pace. Aquí, claramente. La tradición apostólica por parte de Don Minutella, que dice desde hace 8 años, no vayan a misas en unión con los herejes, no pisen las iglesias y qué vergüenza. Padre, ¿ha oído hablar de esto desde Australia? No le miento, pero hace unos días me llamó una persona de aquí, del este de Europa. Padre, ¿va usted a Rumania? Tiene razón sobre herejes, por ser así. ¿Cómo puedo? No puedo. Padre, la sigo, debo decirle, tiene toda la razón, pero ¿cómo hago si llevo años sin los sacramentos? Sí, pero entonces, Señor, ¿por qué me dejas sin los sacramentos? Hablas bien el italiano, sí. Entonces escúchame, no depende de ti. He respondido, mio caro, ¿eres del lugar? Sí, ergo. Sí, del lugar. Hablas bien el italiano, sì. Allora ascoltami, non dipende da te. Los curas no vienen, tranquilo. Son ellos los que darán cuentas a Dios, no tú. Tú tienes derecho a que te celebren la misa, no en unión con el impostor. El problema es que los curas en Italia miran el 8 por 1000. No sé cómo va. Los curas tienen garantías bajo el diablo. No hay cura que esté mal en el mundo entero. En África, donde hay aldeas, el cura está muy bien. El sacerdote en África, en los pueblos del interior del Congo, le queda genial. Y por el hecho de que eres sacerdote, te enriqueces, no te falta nada. Eso es un poco lo que dice el Evangelio. Pero ¿cómo los dejas donde estás? Discúlpame. Pero ¿cómo los dejas donde estás? Discúlpame. Tienes miedo de las excomuniones, pero si amas las almas, se lo dices en misa. En Italia se está confirmando cada vez más claramente, al parecer de manera cada vez más numerosa. Pero el problema hoy, este era el tema de ayer, es que hay una profecía de Benedicto XVI que cito mucho en mis libros. ¿Cómo los dejan por vulgos? Esto también es contaminación. La palabra de Dios no dice eso. Entonces, hay una confusión total. Pero el problema hoy, este era el tema de ayer, es que hay una profecía de Benedicto XVI que cito a Llosa en mis libros. ¿No? 25 de diciembre del 60. Y también Pedro, ¿dónde estás? La cita que he querido tomar completa es de Benedicto XVI. Aquí está. Hay un cielo del 25 de diciembre de 1969. Así que creo que ni siquiera era cardenal todavía, ni siquiera obispo. Les leo lo que dice Benedicto y con quién lo relaciono. Hoy está haciendo peticiones para reconquistar la que hablan de reconquista de la Iglesia, perché la vía canónica debe portare a liberarnos del antipapa. Las estructuras son nuestras. La Iglesia volverá a ser como antes. Si así fuera, como insisten algunos de ese bando, estarían traicionando a Benedicto XVI. Veremos. Se lo adelanto antes y luego lo leemos, porque si no, uno espera ver cómo funciona y no presta atención. Es la Spiritfeds. ¿Me equivoco? ¿O el Papa Benedicto habló de una iglesia que se convertiría en minoritaria, clandestina, irrelevante, que murió por ver la iglesia corrompida por el mal? Y no es el único, también Frutoncini, Carini, Emmerich, Padre Pío, incluso Pablo VI siendo papa.
Porque la de Benedicto XVI nosotros la llamamos profecía de Benedicto XVI. En realidad deberíamos decir, para ser honestos, profecía de Ratzinger. Porque ni siquiera era un obispo, Papa Pablo VI. En cambio ya era papa, incluso era papa. Un año antes de morir, ya viejo y cansado por la época postconciliar, no entiendo cómo los tradicionalistas atribuyen un entusiasmo por el cambio a Pablo VI, que en cambio murió por el dolor de ver la iglesia alcanzada, como recordaréis, él mismo lo decía, por el humo de Satanás. Entonces, Pablo VI, en un diálogo, lo cito abundantemente en mi libro Iglesia, ¿dónde vas?, un diálogo con Jean Guiton, el filósofo católico Jean Guiton, francés. Dice así: nosotros vemos, dice el Papa, o para difundirse, en 1977 un pensamiento ya no católico, y es probable, decía él, que se convertirá tarde o temprano en el pensamiento oficial. Interesante, porque el Papa acertó y añade, pero nunca será realmente el pensamiento de la Iglesia. ¿Qué sobrevivirá? Dice él en un pequeño rebaño. Entonces, explíquenmelo ustedes, para ser papales, ¿cómo se conjugaría esto con la expectativa de una reconquista de que aún no se entiende bien con las peticiones que los cardenales deben resolver y que resuelven con un cónclave? Entonces esto plantea problemas muy grandes. Primer gran problema. ¿Qué debería procurar esto? Pero ¿por qué no lo hizo el Papa Benedicto, si ahora son los cardenales los que deben salvar a la Iglesia? Se lo han preguntado. ¿No es una traición? No es decir implícitamente quién lleva adelante las peticiones y la reconquista, que el Papa Benedicto, un charlatán, se dice en siciliano. Un inútil. ¿Saben qué es Sciaferò? No debería ser difícil. No estuvo a la altura. O sea, el siciliano, en dialecto siciliano, uno sabrá decir si es algo inútil. ¿Quién de un Zafira? Aquel no es capaz, es algo inútil. Si nosotros prevemos que el Papa Benedicto, que era Papa, tenía el munus, sí estaba en sede impedida, pero ¿quién debía dirigir la apelación después de él? ¿Por qué debían resolver el asunto? Eres Papa, resuélvelo tú, ¿no? Esto plantea el problema. No hace falta la idea del sobre blanco, de la cesta blanca entregada a Bergoglio, pero están convirtiendo al Papa Benedicto en una especie de Alfred Hitchcock. Ahora, basta ya, tienen que parar. Yo mismo dije que había un código, no llamé código. Dije que Benedicto XVI. ¡Basta ya! Benedicto XVI no era Alfred Hitchcock. Sí, yo primero dije que había un código, no lo llamé código. Dije que el 27avo no lo era. Bastaba con decir que no entregó el munus, que lo retuvo porque estaba impedido. Basta. Pero ahora llegar a decir que hay códigos porque entrega las cosas es realmente irrisorio. Es una falta de respeto hacia un papa al que presentan como un trufaldino, una especie de tangentopoli post-literaria. Hay un papa que hace las cosas, pero ¿de qué estamos hablando? Si el Papa hubiera tenido que prever, como dice alguien, junto con los suyos, que los cardenales, bajo la inspiración de un grupo de abogados, debían reunirse bajo escolta de peticiones en cónclave para salvar la Iglesia, ¿pero por qué razón el Papa Benedicto tuvo que meternos en este lío? Perdón por la palabra, pero me parece obvio, ¿no? No responden a esa pregunta. Y si el Papa lo preveía, no debería haberlo hecho. Es un acto deshonesto si hizo eso, porque él debía hacerlo. Él aún era papa, decía solo, ma papa, io prete, soy solo comencé. Cuando Dios está de tu parte, no temes nada. Cuando Dios te apoya, ¿entiendes? Como Moisés, no temes a nadie. Aunque tengas al mundo entero en contra, ya veremos. Los mártires iban a morir, orgullosos de la fe cristiana. Necesitan explicarnos por qué el Papa Benedicto tomó esta decisión de confiar a los cardenales. Si es que fuera verdad, este es el segundo paso. A cardenales que están resultando ser unos cobardes. Se multiplican, como los panes en el Evangelio, las peticiones. Cada día aparece un nuevo cardenal al que se le ha hecho la petición. Es algo de penoso.
Deben dejar de hacer este teatro. Los de Bérgamo se lo están pasando pipa con nosotros. Después de este último acto, ¿por qué se alejan de nosotros? Peticiones a montones, aquí y allá, al cardenal fulano, al cardenal Mengano, al cardenal Bagnasco, al cardenal Paulo, al cardenal este, al cardenal aquel, los últimos. No sé quiénes son. Cada día aparece una petición nueva. ¿Pero por qué no paran? ¿Pero qué deberían hacer? Tercer paso, primer paso. ¿Por qué no lo hizo el Papa Benedicto? Segundo paso, los cardenales que deberían hacerlo no lo están haciendo. Se dice que puesto que don Ramón Guidetti, antes que nada, deben purificarse porque me consta, pero por allí los que van de traje y corbata fingen y simulan no darse cuenta y nunca lo dicen. Que estos cardenales, a quienes se les presentan peticiones desde hace 12 años, celebran misa en unión con el Papa Francisco. ¿Qué tal? Es el cura del pueblo toscano. Salió en 2023. Entonces, hay esperanza de que los cardenales caminen. Un momento, hay una jerarquía de responsabilidades. Lo impensable, queridos. Una cosa es el cardenal de la iglesia de Santa Ramón, sobre todo si entró en el falso cónclave de 2013, sin que él lo supiera quizás. Pero luego vio que las cosas se pusieron así, por lo que todo era una maniobra. ¿Qué cardenales son? Lo impensable, hijos míos. Presten mucha atención a este paso que antepone el cuarto. Los repetimos. Primer paso, ¿por qué el Papa Benedicto no lo hizo él y debería habérselo hecho hacer a otros? Es un acto de irresponsabilidad. Segundo punto, ¿a quiénes se dirigen los Carini? Estas continuas llamadas no están dando resultado. Tercero, ¿qué deberían hacer estos cardenales? Lo impensable. Lo impensable, de verdad, es algo que Cienzan lleva su firma. No sé si en Eslovenia también se conoce una película. En Italia se llama Cónclave. Está teniendo cierto éxito. Es la historia de la elección del nuevo papa, casualmente en este momento. ¿Y saben cómo termina? Que es un papa gay, si lo he entendido bien, que era mujer y se convirtió en hombre. Bueno, ¿se sorprenden? De todas formas, ¿qué deberían hacer? Atención a los imprevistos. Según las normas, hacen como que no lo entienden de la otra parte. Esos que están ridiculizando al pequeño resto. ¿Quién está detrás? ¿No notan que hay un proceso de ridiculización del pequeño resto? Miren cómo acabaron, cómo se pelean. ¿No recuerdan que el cónclave debe ser en Derrangvitri Pecco? ¿Quién? ¿Quién se esconde? Pero llego a un punto. Fingen no recordar que el universo dominical griego prevé que el cónclave se celebre. ¿Dónde? ¿En Ljubljana? ¿Se puede en Fátima? No, imposible. ¿Por qué? Por mandato del cónclave. Se puede hacer en Río de Janeiro, en Palermo, en una pequeña Nazaret. No, se puede hacer en Fátima o en Moisés. No. Las leyes prevén que el cónclave se tenga dentro de los muros vaticanos. Así lo dice el Universi Dominici Gregis. Entre otras cosas, habla de cardenales legítimamente y válidamente tales, por lo que añade el Universi Dominici Gregis, que si los cardenales no fueran tales, ninguna autoridad, ni eclesiástica ni laica, puede elegir al romano pontífice. El prelado, pues señal es divina. Entiendan, los cardenales están momias. Es como ir a las catacumbas. Cuando hablas de cardenales prebergolianos, son catacumbas. Hay un cardenal en Europa del Este. Aquí debería ser esto. ¿Quién? Los cardenales nombrados antes del papado de Bergoglio, que se están licuando, están momificados. Es como ir a las catacumbas. Cuando hablas de cardenales prebergonianos, son catacumbas. Aquí también en Europa del Este hay alguno, todavía no octogenario,
que luego entra en cónclave y es de nombramiento pre-bergogliano. Sí, el de Zagreb, emérito de Zagreb, no recuerdo su nombre. Considero incluso a Pulic, el de Sarajevo, que debería tener todavía la edad canónica para entrar en la competición. Son cardenales del este europeo nombrados antes de Bergoglio. Deberían hacer estas cosas. Ahora vamos al cine. Como para ser válido el cónclave, deben reunirse a Roma. Si los cardenales se ven preocupados por Gorline, no pueden pedir otra opción. De esa maleante gente con traje y corbata, son unos desgraciados, pero ¿pueden decidir hacer otra cosa? Ustedes deciden cuándo se debe superar la norma. ¿Y si proponemos que la calle canónica no es única? No, somos fanáticos, somos una secta. ¿Cuándo termina Bergoglio? Si no es papa, ¿por qué esperar? Los cardenales deberían haberse reunido ya, deben juntarse ahora. Entonces funciona cuando ustedes dicen el superamiento de la norma. Siempre que hablo ante fieles, pregunto si me explico bien, porque son asuntos delicados. Pero deben reunirse en Roma, ya hemos hablado de eso. ¿Cuándo muere o termina Bergoglio? Eso no se entiende, porque estos nombramientos bergoglianos deberían esperar a María Bergoglio. Si no es el Papa, lo deberían haber hecho ya. Hoy deben reunirse, ¿me comprenden? En cambio, dejan pasar a estos de chaqueta y corbata. El autobús de los abogados, los charlatanes de última hora, los habladores interesados en otros fines de última hora, no se dan cuenta y hacen como que no entienden y no lo dicen. Que deberían reunirse ya mismo, no cuando muera Bergoglio o cuando termine Bergoglio. ¿Por qué no es Papa Bergoglio? Si un conclave dice que no es Papa, ¿para qué esperar a María? No lo hacen ahora. Así que deberíamos prever que no lo han hecho durante 12 años. Y así, voilà, como dicen los franceses. Así que los cardenales nombrados antes del papado de Bergoglio se reúnen a Roma. ¿Os lo imagináis, vosotros? Los cardenales Sarah Burke y no sé quién más reunidos en el baño. Correcto. Ya que dicen que el Papa no puede el de chaqueta y corbata, lo grita desde hace tiempo. Ahora con todos mis detractores. Miren qué absurdo es esto. Hay alguien detrás dirigiendo estas rupturas. Estos sacerdotes, como Minutella y Cornet, recibí su apoyo tras ser excomulgados. Reducido al Estado laical, al Estado laical, al Estado laical. De la sacristía de San Pedro, porque mientras tanto la capilla Sixtina está ocupada. Al menos decir gracias, al menos decir gracias, al menos decir gracias. En estos sacerdotes que están saliendo e ignoran, mandándolos a paseo. A don Minutella, como hace don Cornet, a niveles de mala educación, porque yo te mando un gesto de solidaridad cuando fue excomulgado. Y si Orgias no me respondió. Gracias. Siempre un hermano, seré el diablo, pero soy un hermano. Gracias, don Minutella, nada. Les vengo a decir que hay una maniobra oculta para deslegitimar al resto fiel. Los cardenales se reúnen en secreto mientras otros en la Sixtina. ¿Por qué esperar? Deberían actuar ya. O toman distancia. Para os nada es... O bien deciden estimarme, pero llámenme. Porque yo vengo a decirles, las misas no las encuentran en todo esto que está pasando últimamente. Algo, una maniobra, alguien que está moviendo las piezas, las maniobras, para deslegitimar al pequeño resto. Yo lo veo. De todos modos, volvamos. Los cardenales se unen en secreto, mientras que aquellos se unen a capella, sistema, porque deberían esperar a que aquellos se unan allí para hacerlo. Ellos deberían hacerlo inmediatamente. No sé por qué esperar al 36. El cuarto paso es lo que se merecen. Tío, perdón, es un gesto italiano, un poco suave. La respuesta de estos tipos, para Dios nada es imposible. Desgraciados que sois, así que decidís vosotros dónde debe intervenir Dios. Porque para ellos lo imposible, Dios puede hacerlo con los cardenales que pueden cambiar, y esto es posible. Simplemente. Y no es posible el gran prelado, y no es posible el pequeño resto, y no es posible que Dios intervenga enviando a él, el que debe gobernar no como papa, sino como gran prelado. ¿La iglesia? No lo nieguen, lo mostraré. ¿Por qué deciden? Así que siempre deciden todo ellos.
El grupo de abogados, los periodistas y los abogados salvan a la iglesia. Pero qué gran prelado de Egipto, enviado por Dios y profetizado por la Virgen. Eso es, para gente ida de la cabeza, los católicos que rezan demasiado, se joden el cerebro, dicho por un periodista. Tengo pruebas. Es mejor que no me desmientan, porque si no los despido. Para algunos de estos, Bergoglio, dicho sea de paso, lo tengo todo guardado. Por eso, para decir lo respetuoso que soy. Era el anticristo. Ahora, recientemente han preguntado, pero dejen de con estas cosas. ¿Pero cómo se lo dijiste a una persona? Claro, las pruebas. No recéis demasiado, os volvéis locos. No sé si los lectores lo entenderán, espero que no. ¿Vamos por el gurú? Sí. Vale, es fuerte, es la expresión, o quizás se destrozan el cerebro, los que rezan demasiado. Nosotros, en cambio, somos abogados, periodistas, gente seria. ¿Acaso vamos a seguir a Dominutella, que es la gurú de Carini, la que tiene las frases hechas? La iglesia, la reconquista. Así pues, ellos también se dan cuenta de que se necesita una intervención especial de Dios para salvar a la iglesia por la vía canónica. Pero excluyen que Dios pueda decidir salvar la iglesia con una intervención específica. No por la canónica, lo decidieron. ¿Os acordáis? ¿Qué señal nos muestras para decir que eres el Mesías? Los fariseos. O sea, ¿resucitó a Lázaro? ¿A ese nivel o no? Creo que sí. Las mujeres con hábito. ¿Ha resucitado a Lázaro? No, Benedicto XVI, no hay nadie. ¿Ha resucitado a Lázaro? Pareces un sacerdote hoy vestido así. Sí, pare vestido con una sotana. Decía, porque a veces me distraigo. Por eso parece el cuento de la lechera, con los tiempos que corren. ¿Mujeres talando? Entonces, se reúnen en cónclave, a escondidas, y como formal Sanlex. Si lo sacan a la luz, lo hacen a escondidas. ¿Cómo se sabe que hay papa nuevo? Pero el papa sucesor ¿de quién? El 20 de enero murió el papa. Apoyamos la iniciativa al inicio. ¿Lo recuerdan? Fui a Roma por Bugnolo antes de su idea del cónclave. Simulan no entender. Es que hay un defecto canónico, serio. O sea, el 20 de enero de 2023 terminó el tiempo disponible para el Papa Veremortus Est. ¡Qué magnífico día! Porque prohibí a los fieles de Roma ir, y menos mal que me hicieron caso. Y los cardenales tenían plazo desde el 31 de diciembre hasta el 20 de enero de 2022. Hasta el 20 de enero de 2023 para comunicar el fallecimiento del Papa. En ese sentido, nosotros habíamos apoyado la iniciativa inicialmente. Si lo recuerdan, espero que lo recuerden. Incluso fui a Roma por eso, María mía, de Fra Alexis de Bugno. Al principio, si lo recuerdan, cuando no se le ocurrió la extravagancia de hacer el cónclave. ¿Pero qué hace el cónclave, eh? Deslegitimar a Minutella. Absoluta victoria mayor, porque prohibí a los fieles de Roma ir, y menos mal que me hicieron caso. Él debía venir con nosotros. Del pequeño resto, el problema es que siempre es el mismo problema. Deslegitimar a Domi Minutella como guía. Y esto es así. Si nos fijamos, Satanás está obsesionado con la necesidad de sacarme a mí y a cualquiera más. Por favor, que se vaya, por favor, cualquiera, incluso alguien más de la asociación. Sí, porque no sea él. ¿Por qué? Porque si él ha sido elegido, ¿saben de quién estoy hablando? De Dom Minutella. La gracia llega únicamente y solamente a través del hecho de reconocerlo a él como guía, porque así lo quiere Dios. Piensa en lo obligado que estoy a decir, y es de tonto decir que quiero lucirme. Casi me da ganas de llorar, decirlo hoy. Porque sé que lo hago para llamar la atención, porque tú, hoy que estás aquí, te das cuenta de mis ritmos, ¿no? Y miren mis ojos cómo se humedecen, porque me duele lo que escribo. ¿Pero qué me devolvería a mí llevar una vida así? Me gusta el frío, dije a Marica. Si no tienes valores altos, como los de los niños, los pequeños, grandes héroes de la fe, que piensas en el paraíso, que sufres con amor, que rezas todo el día, que sigues adelante sonriendo y diciendo adelante con María, ¿pero qué te queda? Por ejemplo, yo que le dije a una de las hijas que me acompaña, a una de mis hermanas, en resumen le dije, y sin embargo, sabes, hermana, que empiezo a disfrutar del frío.
Por un tiempo no me entendía, en el buen sentido del tiempo, como diciendo, «¿Estás loco?», porque no me creyó. Lo hice porque ayer hizo mucho frío. Tuve un problema, así que intenté decírselo porque en cierto momento tuve que conducir 7 horas. Tranquilizar, pero ¿quién me haría hacerlo? ¿Pero qué quieren? Son unos desgraciados. ¿Qué idea tienen de que yo me quiera postular para qué? Porque no es posible que en lugar de hacerlo a través de los cardenales, que por otra parte hasta ahora, entonces tenemos cardenales a quienes se dirigen las peticiones. Se van de rodillas como Chirichetti ante ellos y allí imploran que hagan algo y no hacen nada. Por otro lado, hay un pobre diablo que dice que la Virgen lo envió, que da señales de que la Virgen quiere esta obra, que somos nosotros, el pequeño resto del que habla el Papa. Y no, no es posible. Como fariseos decidieron, ven, ¿qué pasa? Aquí se necesita humildad y oración. Miren, no caigo bien a todo el mundo. Hay 2 personas aquí, ¿no? Pongo un ejemplo. No se trata de ser agraciado a vuestros ojos, es más, me doy cuenta, soy amado por mucha gente. Eso debo decir. Hay gente que me ama en el sentido de que siente atracción por mí. Pero también hay otros, entre los pocos que quedan, que no sienten eso. Más aún, a veces incluso perciben un poco de carácter. Si es una persona un poco tímida, piensa que soy demasiado impulsivo. Pero el problema aquí no es si soy simpático o antipático. Para el resto insignificante, ha llegado el momento de declararlo. El problema es aceptar si soy la guía y comprender si me he inventado esa guía. Yo me lo ha dado. Se necesita oración y humildad, como dice Gianni Morandi. ¿Por qué lo traen? ¿Por qué te vas? Dijo que debió hablar de una iglesia menor. ¿Os acordáis, clandestina y relevante? Si luego los periodistas y el grupo de abogados están de rodillas, volveré de rodillas ante ti. Según Mónaco, allí están rogando a los cardenales salvar la iglesia por vía canónica. ¿Qué será de esta iglesia minoritaria? Perdón, si todo vuelve a ser como antes, como esperan por allí, con las peticiones, las súplicas, los llamamientos, la vía canónica. ¿Qué pasa con esta profecía del Papa Benedicto, que también es la de Pablo VI? ¿Qué pasa al final? Es contradictorio, y por lo tanto es traicionar la dimensión profética del Papa Benedicto. Han entendido que le han quitado la estola de la profecía. Estos periodistas laicos que no rezan, o si rezan, no lo demuestran porque no se debe saber. Somos periodistas y abogados, laicos, pero salvaremos la iglesia. Santa Nosito está haciendo en Nazaret, porque esto es una locura satánica. La iglesia es de Jesucristo, y la situación es tan grave que, como dijo el padre Juan entre Celestino y don Enrique, solo Dios puede salvarla, no los hombres, ni los periodistas, ni siquiera los abogados. ¿Por qué descubrió la gran cuestión con el doctor Sionzi, la entrevistadora? Vadano a pregare, si tolgano di mezzo, facciano silenzio, si mettano con le mani giunte e lascino fare a coloro, a colui che il cielo ha designato per. De hecho, Papá Noel, Santa Claus, está a 200 kilómetros de pequeña Nazaret. Y basta. Espera que lo llamen, mas no lo encuentran. Mira, de rabia, de dolor profundo. Llámenme por teléfono y yo les diré, pero hay este vicio, pero hay una agenda que nos estamos desgastando. Vivo, hoy realmente no lo sé, tengo que llegar a Rumanía, me parece que voy al otro lado del mundo. No lo es, pero debido a factores de todos modos, y esto espera que lo llamen. ¿Por qué? ¿Por qué descubrió esta gran cosa con el doctor Sionzi, la entrevistadora? Mira, a niveles de delirio, la verdad. La entrevistadora le pregunta, ¿conoce usted a don Minutella? Sí, lo admiro. Somos de la misma región, nos conocemos, nos frecuentamos. No era cura hasta el año pasado. Y la ordenación es válida porque no depende de Bergoglio, papa o no. Ya lo he mencionado otras veces. La potestad, ya hablaremos de ello. Los que han consagrado, por así decirlo. Don Enrique y don Ramón son además partidarios de Bergoglio. Como obispos, ¿entiende? De todos modos, no es el momento de hablar. De todos modos, don Natale está válidamente ordenado. Pregunta, pero usted, ¿conoce al padre Minutella? Sí, él fue el primero.
Pero yo entendí las cosas con el doctor Sionzi. ¿A qué punto dices, pero qué hay detrás? ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás? Lo comprendéis, ¿verdad? ¿No es acaso un proyecto para traicionar al Papa Benedicto y deslegitimar al pequeño resto? Dividirnos entre todos, pues estábamos unidos. Es desde octubre de 2024 que se ha producido una maniobra. Es una maniobra. Los tanques entraron en lo poco que quedaba, con los carros de combate. Hay almas que se han ido, con niveles de justificación, por otra parte, bastante clamorosos, del tipo, ya no me gusta, ¿por qué predicadomis y grita? Pero ¿por qué? Perdona, la verdad depende de cómo uno la anuncia. Sí, el padre Beneto es más tranquilo, más pausado, más cómodo de escuchar, inspira paz. Bueno, seguidlo. Pero te dice que vayas otra vez a misa, abuela, con el Papa Francisco. No, sí, pero como lo dice bajito me convence. Bueno, pero ¿qué clase de almas hay por ahí? Pero la gente, como suele pasar, se ha reducido a nivel mental y espiritual. Pocas son las almas que he encontrado con la luz en los ojos que me dicen, Padre Alessandro, tú eres el elegido de la Virgen, sigue adelante, yo nunca te abandonaré. La Yavarshi Sabarsi. Pocos estén alerta. Así que si la Iglesia debe salvarse con peticiones, la propuesta es que los cardenales en el gabinete de la sacristía de San Pedro se reúnan y elijan al nuevo Papa. Pero ¿por qué esperan a que se vaya Bergoglio si Bergoglio no es el Papa? ¿Y por qué celebran en unión con el Papa Francisco si no es el Papa? Lo más escandaloso es esperar a 2036, porque sería el año en que el cardenal Welky ya no estaría. Pero eso es bergogliano, en el sentido de que si lo escuchan, a mí me lo hicieron escuchar. Pero de este lado, el grupo periodístico jurídico finge no darse cuenta. Ese defiende al Papa Francisco y para él no se toca el hecho de que Bergoglio es el Papa. Se podrá mejorar. ¿Por qué? ¿Por qué Dios interviene y por qué Dios debe intervenir allí y no puede intervenir así? Nadie lo sabe explicar. Pregunto hoy a la prensa, ¿por qué seguir a Dios, la vía santa? ¿Quién ha dicho que la vía canónica es la vía decisiva? Dios es libre de sobrepasarla, aparte del hecho de que ni Dios ni nosotros la hemos sobrepasado. Los cardenales no han declarado desde enero del 23. La idea de reconquista donde la Iglesia vuelve a su origen lo niega y termino por falta de tiempo. Las declaraciones proféticas del Papa Benedicto de una iglesia minoritaria, una iglesia reducida a la irrelevancia y clandestina, perseguida, yo hablo en mi libro Iglesia, ¿a dónde vas?, de un giro benedictiano. Y entonces, un pequeño resto esparcido por el mundo, sobre todo ahora en Italia. ¿Por qué en Italia? Por desgracia, la barrera idiomática. Si yo hablara esloveno, he visto que Eslovenia, la mitad de los habitantes de Sicilia. Es increíble esto, Eslovenia, que es una nación orgullosa, una nación que además tiene un buen equipo de fútbol que infunde temor incluso a selecciones como Francia, Italia y España. Tiene apenas 2,5 millones de habitantes, quizás ni siquiera llega. Sicilia tiene casi 5 millones. Increíble esto, no quiero decir que Sicilia deba convertirse en una nación. Pero, Palermo, capitán, no quiero decir eso. Quiero decir que si yo hablara esloveno, ¿cómo hablaría? El italiano, y abro la radio, domina aquí, ¿sabes? Como lo hice en Italia. Después de hoy no veo nunca. Yo me encuentro, tantos fieles cuantos hay en Italia, porque se necesita la insistencia. Entonces, como yo no puedo hacerlo tampoco, los hermanos, la solución está en lo que dije al principio. Vamos a Rumania, ¿por qué sí en Rumania y no en Hungría? Porque en Rumania hay una persona, ¿entiende?, con las ideas claras, muy fiel, que ha pasado muchas pruebas con nosotros, que reúne a los fieles, los mantiene unidos, y eso es lo que necesitamos. ¿Recuerdan el ejemplo de Paolo que va a ver al aprobador? ¿Cómo se llamaba? ¿Lidia? Nudia. Las mujeres son decisivas. El agente Burke me dijo antes de todo esto. Cuando empecé mi obra, pedí su bendición por las locuciones. Sabes, no me fié, fui ese día. Me dio fiebre de 40 grados. Quien me acompañaba me dijo, padre, no es normal que tenga fiebre porque tomó antibiótico. La semana pasada, por la fiebre que tuvo, no puede volver a tener fiebre. Era un impedimento para ir. Fui igual con fiebre alta para encontrarlo.
Y entonces, en una de esas reuniones, le pedí que me bendijera y que verificara si este don que creo tener proviene de Dios. Me arrodillé y él me dijo que no había necesidad de verificar, porque el hecho de que usted como sacerdote se haya arrodillado pidiendo verificar ya es una señal de desapego y humildad, por lo que está claro que no puede haber acción del diablo. De todos modos son amables, porque en estos contextos me dijo, cuando empiece, no se preocupe, padre. Palabras sobre las carreras que luego me pregunta, bueno, ¿quién sabe por qué precisamente él? Son poderosos los machos impensables, no añado nada más. Los tenemos por todas partes, entre nosotros, nos los envían, como serpientes nos los envían. Insospechado deben ser. Empiezan bien y luego poco a poco se van revelando. Como golpean fuerte, van al choque abierto. Y allí Heinlius Bergoglio está usando otro verbo que no le conviene. No puede usar este verbo, lo delata. Entonces las mujeres pueden ser decisivas porque si en otras naciones, incluso en Eslovenia como en Francia, España y Rumanía, existe en todas partes, una mujer hizo lo mismo. Luego en los documentos puedo leer que las mujeres sobornaron al pueblo. Contra Pablo son decisivas para bien o para mal. Pablo se encuentra solo, o bien recibe ayuda, o bien la gente se vuelve en su contra. Eso es lo que debemos hacer, esperar que otras hijas, como ocurre en Rumania, repartidas por el mundo, se pongan manos a la obra. Es una reconquista con cardenales reunidos en el Vaticano. Pero en Colombia, por ejemplo, habíamos creado una obra, luego la chica que era amiga, de repente hizo propaganda contra mi Nutella. La convenció y ahí terminó todo. Esto es realmente muy importante. Métete el ojo. ¿Quién es enviado por Dios? Porque esas manos se le derriten mientras las tienen en la masa. ¿O es el pequeño resto del que habló el Papa Benedicto, que salva a la Iglesia y la devuelve a sus orígenes? Así que, atención a todos. Ponga las manos en alto, basta. ¿Quién está enviado por Dios? ¿Por qué esas manos se le derriten mientras las tienen en la masa? Con Dios no se juega. Yo anuncié algo hace algún tiempo. Es cuestión de tiempo, así que lo concluyo. Pues recuerdo esta tarde a las 5, el segundo día de la novena del Rosario por Rusia, y esta noche está don Enrique con el miércoles bíblico. Repito, anoche hubo una catequesis sobre Juan, del martes juanino, está en la lista.